Señor es lo más sublime, lo más Amén, que puede amén. haber. Gracias, No se puede comparar con nada, hermano. Así es, Señor. En los momentos de sinsabores del hombre, verdaderamente allí está la presencia de Dios, ayudándonos cuando sentimos que a veces se nos termina todo. Así es, Señor. En el Amén. libro de Job, capítulo 14, si no me equivoco, versículo 1, dice: el hombre nacido de mujer, Así es, Señor. corto de día, hastiado de día de sinsabores. Así es, Hay Señor. días de sinsabores en la vida, que el hombre llega a una edad, la mujer llega a una edad, que ya necesita de la hija o de la nieta o del nieto, Sí, Señor. llámese abuela, que llámese, o el abuelo de aquel nieto. Son los momentos de sinsabor en la vida. Señor. Quisiéramos hacer todo, pero ya no podemos. Sí, Señor. Se ha terminado el vigor, se ha terminado aquella persona que disponía tal cosa y lo hacía. Cumplimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Los guste o no los guste. Pero gracias a Dios, porque usted y yo tenemos una esperanza en el más allá, Amén. donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, Amén, amén. Gracias, Señor. donde la muerte no existirá más. Así es, Padre. Amén. Allí nos Gracias, Señor. bendita el Señor. Amén. El libro de Revelación, mis hermanos, nos habla claramente acerca de aquello. Esa vida eterna que usted y yo vamos a tener, Gracias, Padre. porque no lo promete un hombre, sino lo promete el que todo lo ve y que todo lo puede. Sí, Padre El que Santo. formó al hombre o la mujer, pero también los ha formado por medio de su palabra. Gracias, Señor. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante, Juan el Bautista fue un varón enviado por Dios Sí, Señor. para dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Señor, amén. De esa luz que un día alumbró mi vida, que estaba en tinieblas, Gracias, Señor. como estaba usted, Tu nombre, en Señor. tinieblas de oscuridad, Así es, sin Señor. conocer verdaderamente cuál era la voluntad de Dios. Así es, Padre. Pero vino Jesucristo, nuestro Señor, que alumbra Gracias. a hombre y mujer que verdaderamente se acerca a Dios por medio de Él. A Él sea la gloria, sea la alabanza. Amén, amén. En Él está toda la autoridad de parte de Dios, Amén. sobre todo principado, sobre toda potestad. Sí, Señor. Gracias, Señor, por estar junto a mi esposa y junto a ustedes. Gracias, Pero Señor. sobre todo hay alguien aquí. A Él sea la gloria. Amén, Él dijo, amén. donde hayan dos o tres Amén, congregados amén. en mi Sí, nombre, Señor. yo estoy en medio de los Amén. Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Gracias, Sí, Señor. Señor, amén. Apreciada hermana, apreciada hermana, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amos, profeta menor. Alabado sea el Señor. Viene un día, hermanos, sobre la faz de la tierra en que se deseará tanto el oír la palabra de Dios. Amos, capítulo 8, el versículo 11, 12 y 13. Gracias, Señor. Si lo han hallado, le vamos a dar lectura en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He aquí viene días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Sí, Señor. El gran errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discutirán, buscarán palabra de Jehová y no la hallarán. Señor. Oh, bendito es su nombre. Sí, Señor. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar una alabanza y yo voy a pedir al Señor para que su palabra no tenga estorbo y Así sea sea, Señor. amplia. Amén. Bien, de inmediato nos ponemos a mirar esta palabra de Dios, la cual es una palabra quizás de no muy buena noticia, ¿verdad? Viene un día en que escaseará la palabra de Dios en gran manera y desearán muchas personas, doncellas, imagínense, hijas de príncipes,
personas de mucha importancia, no les importará el dinero, no les importará la nacionalidad, sino oír palabra de Dios. Irán errantes, es decir, de una nación a otra nación buscando palabra de Dios y no encontrarán. Ayúdenos el Señor para que cuando hoy en día tenemos el privilegio, la libertad de culto, podamos aprovechar muy bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos, ¿verdad? Pues bien, también la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia. Pero te digo, apreciada hermana, apreciado hermano que me escuchas, no me estás escuchando a mí sino a la palabra de Dios. Por eso es tan importante de pedir a Dios que el Señor guíe nuestro hablar. Todos ustedes, los lectores de la Biblia, quizás han encontrado una parte en Apocalipsis que dice de una segunda muerte. Y pareciera que esto era tan lejos de nosotros. Pero yo te digo que si tú descuidas lo que Dios te ha dado, esa muerte está muy cerca de ti. Y puedes estar en esa situación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, la Biblia dice claramente: tenés el nombre que vive y estás muerto. Líbrenos el Señor, hermano, de descuidar la gracia de Dios. Descuidar esta gracia que a la palabra de Dios un día aceptaste y no a la palabra del hombre, sino a aquella palabra que es incorrumpible, aquella palabra que es inmortal, la que hace nacer al hombre en una vida nueva. El hombre, la mujer, del momento que se bautiza, pasa a vivir una vida nueva, según Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, ¿verdad? Bendito y alabado sea mi Dios. Amén. Mi alma se regocija en tu gracia, Señor. Gracias, Dios. Dios nos conceda, hermanos, ese privilegio de cuidar el tesoro que Dios nos ha dado. Amén. Ese tesoro que nos llevará a ser aquellos que su palabra nos dicta, que viviremos por la eternidad, donde no era más llanto, no era más dolor, ni el sol fatigará al hombre o la mujer. Aleluya, alabado sea Dios. Amén. Pero sabes, hermano, que viene después de esto, que el Señor levante la gracia de Dios, esto, que el hombre buscará la palabra de Dios, la mujer buscará la palabra de Dios. Jovencita, jovencito, que hoy día tienes el privilegio de ir a la casa de oración. Así es, Señor. Cuida tus pasos. Sí, Señor. Júntate con los de tu familia, que es la iglesia. Amén, amén. Júntate con aquel joven, con aquella joven que va a la iglesia. Sí, Señor. Pero no te hagas amigo del mundo, porque te harás enemigo de Dios. Así es, Señor. Amén. Busca la presencia de Dios en tu vida. Amén, amén. Aprovecha tu juventud, Sí, Señor. porque viene el día en que dirás: no tengo Sí, contentamiento. Señor. Amén. Se han pasado los años. Sí, Señor. Cuánto desperdicié mis días, mis tiempos, sin adorar al que vive y reina sobre mi Sí, vida. Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén, amén. Sabes que hay un nacimiento que es el que debes de buscar. Sí, Señor. Se encuentra ahí en el libro de San Juan, capítulo muy conocido, ¿verdad? Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11. Señor. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así es, Señor. Amén. Mas a los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Pero qué nacimiento? ¿Un nacimiento en la carne? No, en el Espíritu. Sí, Señor. Los cuales no son engendrados de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Y Dios es Espíritu, y tales adoradores deben adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Podríamos hablar algo muy importante, pero uno debe obedecer al Espíritu. Sí, Señor. Estaba mi hermana presidiendo este servicio. Yo le digo: hermana, sea valiente, trabaje para la obra de Dios. Amén, amén, Señor. Le voy a dar una cita bíblica de una mujer que no tuvo un gran privilegio de vivir con su marido muchos años, sino 7 años nada más vivió con su marido. Pero esta mujer llegó a ser una anciana y no se apartaba del templo orando, y era profetisa. Lucas capítulo 2, versículo 36. En adelante usted va a encontrar lo que yo le hablo. Ana se llamaba esta mujer. Amén. Y llegó a mucha edad, pero nunca se apartó del templo, siempre orando, siempre buscando a Dios o buscando la voluntad de Dios.
Lucas capítulo 2, verso 36, creo que no me puedo equivocar. Cualquiera de mis hermanos o hermanas que lo tengan, denle lectura para la gloria de Dios, hermanos. Es muy importante la edificación en la iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios por estas mujeres, ¿verdad? Amén. Por eso dice que la mujer es la ayuda idónea que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermana, no se sienta mal. Le digo a mis hermanas, mientras puedas hablar de la palabra de Dios y buscar la presencia de Dios, siéntete la mujer privilegiada. Amén. Siéntete aquella mujer servidora, Sí, Señor. sierva del Señor. Amén. Aleluya. Alabados al Señor. Amén. Acá hablaba de las doncellas, jovencitas, ¿verdad? Pero la parte más importante encontramos que vendrá hambre. Sí, Señor. ¿Sabe usted que cuando usted siente hambre, está fatigado, está trabajado, quiere saciar su estómago, ¿verdad? Señor. Llegar a su hogar, tener la dicha de cenar o almorzar? Señor. Pero sabes que esta vez es distinto. Sí, Señor. Esta vez lo único que el hombre va a querer oír palabra de Dios. Así será, Señor. En esta vez será distinto, la mujer querrá oír palabra de Dios. Así será, Señor. Amén. No será aquello que dijo el Señor Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Amén. Dios. Amén. Aquella necesidad que se va a cumplir en aquel día Sí, Señor. será tan grande, tan desesperante, que la palabra de Dios ya los habla allí en Zacarías, que dice que el hombre estando en pie, su lengua se le hará pedazo, Así es, Señor. las cuencas de sus ojos se le secarán, Así será, Señor. porque la misericordia de Dios, el amor de Dios será levantado, es decir, la gracia de Dios será levantada. Señor. Ya no habrá más aquella tolerancia que hoy en día tiene el Señor para con nosotros. Señor mío, ten misericordia. Y yo le digo, hermano, tolerancia. ¿Por qué razón? Me va a leer Apocalipsis capítulo 3, verso 3, y verá qué tolerancia tenía el Señor. Sin embargo, él, conociendo a su siervo que tenía, Señor. le dice, tienes el sobrenombre que vive y estás muerto, pero le pide una cosa, que él viva y que no muera, Así es, porque Señor. Amén. dice, afirma las cosas que están para morir, que era lo que le faltaba. A ver si Sí, Señor. si no me equivoco, mi hermana Marcela, si lo tiene, más capítulo 3 de Apocalipsis, del verso 2 parece que es, creo que no. Señor le bendiga. Gloria a Dios. Apocalipsis 3, me dijo. Sí, capítulo 3 del verso 2 en adelante. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Sé vigilante y afirmas las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras Gracias. y andarán conmigo en vestiduras blancas, Amén. porque son Aleluya. dignas. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, Oh, aleluya, y no aleluya. Gracias, Señor. borraré sus nombres del libro de la vida. Amén. Y Aleluya. confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Aleluya. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga su palabra en mi mente y en la mente de cada hombre, cada mujer que estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesucristo es el Señor de señores,
el pastor de pastores y obispo de Señor. vuestra alma, Amén. el que conoce mi levantar, mi acostar, mi caminar, nos amolesta a nosotros especialmente los que enseñamos la palabra de Dios. Amén. Hay cosas a veces en la iglesia que cuesta que verdaderamente dé fruto, Señor. que es la santidad. Señor, ayúdanos. Porque decimos, bueno, ¿qué es? Se cree el pastor que es el único que es salvo, el único que es santo. Hermanos, tenemos el deber de exhortarnos unos a otros. Amén. La mujer con la mujer, diciéndole hija o nuera o como sea, trate de ayudar a su hermano. Si no, verdaderamente no amas a tu hermano. Hermana, hermano, si has visto a tu hermano pecar, ve y habla estando tú solo. No lo avergüences, dice. ¿Lo dice el pastor Vega? No, lo dice la palabra de Dios. Amén. En Gálatas capítulo 6, verso 1. Sí, Señor. Te dice, cuando vienes a tu hermano pecar, ve y habla estando tú solo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí, Señor. Amén. Todos nosotros debemos de amarlos de corazón, y amarlos de corazón significa molestarnos cuando caemos en algún error. No se sienta mal la hermana, no se sienta mal el hermano, que la hermana fue y le dijo, mira, yo he visto que acá erraste, o en fin, ¿verdad? Hay tantas cosas que en este mundo podemos tener el peligro muy cerca de nosotros. Sí, Señor. No confiemos nunca solamente en nuestro pensar, sino el pensamiento que debe estar en nosotros es el pensamiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Amén. Señor. Amén. Como los cielos son más altos que nosotros, así son los pensamientos del Todopoderoso, Amén. más altos que los nuestros, ¿verdad? Así es, Señor. Entonces dejemos que el pensamiento de Dios venga sobre nuestras vidas, que es a través de la revelación, que es la palabra de Dios. El Evangelio significa revelación, justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces por ahí la persona se equivoca, cree que solamente revelar es porque ha venido, Dios me ha revelado en sueño, quizás un peligro. Es cierto aquello, pero sobre todas las cosas la revelación más grande que hay es la palabra de Dios, que revela a nuestra vida los errores que podemos tener, ¿verdad? Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Amén. Bien, dice, hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino Señor, de oír palabra de Jehová. Amén. Amén. El versículo Gracias, 11, Señor. ¿verdad? Esto, hermano, piense usted que no es que hoy está escrito ahí, esto tiene un cumplimiento. Amén. Amén. Toda palabra de Dios tiene cumplimiento. Sí, Señor. El Señor Jesús habló de que la iglesia iba a ser perseguida y fue perseguida. Y a muchos echarán mano y le darán muerte, y así lo fue. Así es, Señor. Desde a Esteban, por ejemplo, a Jacob, y así podemos ver, ¿verdad? Pues bien, la palabra de Dios debemos de tenerla nosotros como nuestra guía. Sí, Señor. Irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discutirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Señor. Discutir, ¿qué significa? Muchas veces la persona discute y no, yo creo que la palabra de Dios es así, 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 Señor, ayúdanos. agregándole o quitándole muchas veces. Discutir es decir el por qué, y culpando a Dios en muchas ocasiones. Señor, ayúdanos. En estos tiempos, los países que sufren guerras salen blasfemando de aquellos lugares, buscando un mejor vivir, un mejor estar, y culpan a Dios, pero nunca culparse cuál es la razón. ¿Dónde estamos, Dios mío, delante de tu presencia, Señor? ¿Estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo? Dios nunca desamparó a su pueblo. Amén. Amén, Señor. Así es. No he visto justo desamparado, dice la Así es. palabra de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Pero sabes, hermano, que la persona muchas veces no quiere reconocer sus errores. Así es, Señor. Y nosotros debemos ser personas sabios, reconocer nuestros errores. Señor, Señor, Padre.
Y tenemos la palabra de Dios que nos enseña a un varón de Dios que fue David, que no cayó en un pequeño pecado, sino un pecado bastante grande, Sí, Señor. y se separa Dios de él. El Espíritu de Dios, cuando mora en nosotros, hermanos, debemos cuidar como el tesoro más grande que puede haber. El Espíritu de Dios es nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestra capacidad, no carnal sino espiritual, que debemos siempre adornarla con la gracia de Dios, orando, clamando, pidiendo a Dios, quizás a veces con poca sabiduría y a veces con mucha sabiduría, porque Él da conforme sea vuestra fe o vuestro anhelo espiritual, ¿verdad? Usted encuentra en el Salmo capítulo 51 que este varón David, cuando se encuentra que él había caído en pecado, en rebeldía delante de los ojos de Dios, comienza a confesar sus errores. Así es, Señor. No ocultó su pecado. Así es, Señor. ¿Sabe lo que significa ocultar el pecado? Señor. Participar de aquello. Yo, porque amo a mi hermana, no le voy a decir nada, no, le tengo que decir, hermana, se equivoca el día que la veo equivocarse. O a mi hermano lo veo que se equivoca, es mi consiervo, mi pastor, le tengo que decir, hermano, se equivoca en esto. Y si es de Dios, verá cómo lo entenderá. Por eso Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Alabado sea el Señor. La alabanza y la gloria sea para Dios. Amén. Discutir muchas veces en la iglesia no es bueno, ni por palabra dice, porque no trae nada al creyente. Entonces debemos de pedir a Dios cuando hay algo, diferencias entre nosotros, debemos de pedir a Dios, Dios mío, Señor, tú eres el único sabio Dios. Tú eres el que puedes guiar, Señor, mis pensamientos, y si son ajenos a tu voluntad, Señor, perdóname, Señor. Este varón, cuando se encontró David, que él había pecado, he sido rebelde, he pecado delante de ti, pero pedía que fuera limpio con hisopo, ser un hombre que Dios tuviera misericordia de él. Amén. Amén. Entonces podemos ver que él sabía que de otra manera no podía hablar a los impíos. Sí, Señor. Por eso hay una limpieza espiritual que Pablo también lo habla a los Sí, corintios, Señor. ¿verdad? Amén. Amén. Ayúdenos el Señor, Padre, amén. para que cada día usted, mujer, varón, los limpiemos de todo peso, de que verdaderamente muchas veces nos cuesta, hermanos. ¿Por qué no ponemos de nuestra voluntad y decimos, Dios mío, yo he faltado delante de tus ojos, Señor? Señor. Amén. Porque dice que Él es amplio en perdonar, Amén. pero no aquel que le oculta, no aquel que verdaderamente sé que caí en error, pero no le voy a confesar a Dios. No se equivoque, hermano, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Alabado sea el Señor. Toda gloria, toda alabanza sea de Él. Amén. Oh Señor, bendícenos tal cual estamos, Señor. El discutir muchas veces, hermanos, sucede en la iglesia. Y hermano, porque a mí me gustaría que el culto fuese así, que fuese así. Yo le digo que según sea la misericordia de Dios, así será el culto. Yo creo que hoy ustedes tenían todo preparado para un culto distinto de hermanas o en fin, pero Dios no quiso, trajo a un intruso acá. Aleluya, alabamos a Dios. Gracias, Señor. Amén. Dijo, no, va a ser distinto esta vez. Bueno, gloria a Dios por esto, hermanos. Amén. Debemos ser felices, contentos ante la Amén. presencia de Dios, porque Él hace como Él quiere, Gloria, Señor. no como nosotros queremos. ¿verdad? Amén. Aleluya, alabado sea el Señor. Discutir muchas veces también sucede, hermano. Por ejemplo, me gustaría que el pastor fuese así, 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 así. Otros discuten según sus pensamientos el por qué el culto el tal día fue apagado. ¿Tiene la culpa Dios de esto? No. Abra su Biblia, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 6
allí el apóstol Pablo, hablando de los dones espirituales, habla algo que es una gran verdad. En el versículo 6, mi hermana, el Señor le bendiga. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Amén. Hasta ahí, ¿no? El verso 7 me lo voy a hacer, ¿no? Las cosas inanimadas. Sí, Señor. Si verdaderamente nosotros somos opacos, no le damos el énfasis a la palabra de Dios, amén, aleluya, Así gloria es, a Dios, Señor. Amén. Amén. ciertamente es opaco, no está animado el culto. La hermana se levantó y cantó una alabanza con gratitud ante la presencia de Dios, aleluya, alabado sea Dios, tiene que nacer de nosotros, ¿verdad? Ninguna cosa que no sea animada no tiene valor. Entonces Pablo animaba al pueblo de que verdaderamente si la alabanza o el cántico o la palabra, tenía que haber en el pueblo alguien que animara estas cosas, amén, aleluya, gloria a Dios, en fin, ¿verdad? Hay tantas palabras de exaltación a la palabra de Dios o a la alabanza o a la gratitud de la hermana o el agradecimiento de la hermana de que el Señor tu misericordia. Hay veces, hermano, se levanta una hermana por allí, o hermano, doy gracias a Dios, hermano, no sentí más dolor, fue como él me sacado con la mano el dolor que tenía tal y tal día en tal culto, pero la iglesia ni fu ni fa. Señor, ayúdanos. Cuando tendríamos que decir, gloria a Dios, Amén. suya es la obra, Señor, hoy fue mi hermana, mañana seré yo, será usted. Dios tiene misericordia de quien quiere y hace como Él quiere, Él es soberano. ¿Sabía eso? Amén. Romanos capítulo 9, verso 14 en adelante, habla claramente, ¿verdad? Sí, Señor. Que Él tiene misericordia de quien quiere, se compadece de quien quiere, Así es, Señor. porque Él es Amén. soberano, es Amén. todopoderoso. Amén. Sí, Señor. ¿Y cómo no le vamos a dar gloria, animar estas cosas? Sí, Señor. Decir, gracias Dios mío porque utilizaste a tu siervo, Señor. Amén. Amén. Ni eso siquiera hacemos. Gracias Dios mío por utilizar a tu siervo, nuestro pastor. Señor, ayúdalo, líbralo del mal, porque sabe que el enemigo lo que quiere es voltear al guía, que es el pastor de la iglesia. Volteando a aquel, lo demás es fácil. Ayúdenos, Señor, ¿verdad? Amén. ¿Por qué dice en el libro de Hebreos orar por vuestros pastores? Sí, Señor. Ayúdenos, Señor, ¿verdad? Entonces las cosas que no se animan, verdaderamente el problema no está en Dios, sino en usted, ¿ves? Usted sabe, hermano, que estoy tan feliz que mi pequeño que estaba enfermo, el jueves se le puso las manos y durmió toda la noche, ya no hay ese espíritu que lo atormentaba, no lo dejaba dormir la noche. Pero la iglesia, como si fuese un cuento que están contando. Líbrenos, mi Dios, tenemos que aprender, hermanos, a adornar las cosas maravillosas de Dios. Amén. Debemos de aprender de exaltar las cosas maravillosas que el Señor hace. Amén. De esa forma entonces usted estará llevando alabanza a Dios, porque la Biblia lo dice que nosotros somos creados para alabanza y gloria de Dios. Amén. Amén. De otra manera dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea glorificada, Amén. como fue en vosotros, dice el Así es, apóstol Señor. Pablo. Amén. Si no me equivoco, 1 Tesalonicenses 3, verso 1. Amén. Que la palabra de Dios debe ser glorificada. Imagínese cuando una hermana o un hermano está dando testimonio de que su hijito, su nietito o alguien de su fue sano. No fue por palabra o por casualidad, sino por obra y misericordia de Dios. A Él sea la gloria y sea la alabanza. Amén. ¿No dice la palabra de Dios, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús? Dar gracias en todo, no en lo que a mí me parece
Oh, aleluya, alabado sea su nombre. Muchas veces, hermanos, como guías de la iglesia, como pastores, tenemos que sufrir, padecer a veces, quizás en silencio, porque muchas veces podemos ser hasta gravosos, pero sabe, hermano, que tenemos mucha responsabilidad ante la presencia de Dios. Amen a su pastor, hermanos, que es el que padece por la iglesia. Hay momentos de muy sinsabores en la vida, pero también la iglesia debe pensar que el pastor no es de hierro, sino es un ser humano como todos ustedes. Es un padre de familia como todos ustedes. Tiene hijos, hijas, problemas quizás los mismos que los suyos, pero por gracia y misericordia de Dios está al frente de un pueblo, guiando un pueblo. A Él sea la gloria y la alabanza, el poderoso, ¿verdad? Aleluya, alabado sea el Señor. Discutirán, diciendo, muchas veces oímos la palabra de Dios. Muchas veces tuvimos la oportunidad de aceptar el llamamiento de Dios. Muchas veces oímos que esto sucedería. Buscando palabras de Dios. Así será, Señor. No esperes aquel día, hermanos, o que te sorprenda la muerte, porque después no hay lugar para esto. Sí, Señor. Porque muchas veces sucede que queda un lamento en la familia. Mi hijo estuvo a punto de bautizarse, pero sabes que nosotros quizás fuimos estorbo, le dijimos que esperar un poco más. Y sabes que la palabra de Dios dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Hoy, no mañana, porque el mañana le pertenece a Dios. Amén. Ninguno de nosotros, hermanos, jovencitos, jovencitas o ancianos, nadie de nosotros sabe el mañana, solo le pertenece a Dios. Por eso es que debemos cada día que Dios nos concede el privilegio de darnos un día más y doblar nuestras rodillas, decir gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios mío, por ver a mis seres queridos. Gracias, Dios mío, Señor, pero te pido por ellos, si no han estado aquí. Te pido, Señor, por ellos. Como tuviste misericordia de mí, también ten de ellos, Señor. Porque son nuestra sangre que Dios nos ha dado, que ha multiplicado. Nunca los cansemos de orar por nuestros seres queridos, por muy lejos que estén de Dios. Porque también un tiempo estábamos lejos de Dios, ¿verdad? Pero hoy en día estamos muy cercanos a Él. Amén. Gracias. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Gracias, usted y yo somos nada menos que herederos de Dios, colaboradores en Cristo Jesús, para alabanza y gloria de Dios. Amén. Discutirán, trayendo quizás muchos pensamientos acerca de lo que en esta vida escucha. Hoy en día no puede el hombre tener excusa, y no valerá excusa en aquel día, según el libro Romanos capítulo 1, si no me equivoco, hermana, el capítulo 1, el verso 9. Jovencito, niño que me escuchas, quizás muchas veces en la iglesia has recibido sanidad de alguna fiebre, de alguna enfermedad, y no tendrás excusa en aquel día. Por eso dice, instruye al niño y cuando sea viejo no se apartará de sus caminos. Pero no hay excusa porque Dios ya ha mostrado en tu vida. Romanos 1, 19, a ver. Aleluya. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Amén, Señor. Romano 1, 19, hermano. Ay, perdón. 1:9. En el nombre de Jesús. Amén. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Sí, Porque amén. las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. De modo que no tienen excusa. Sí, Señor. Porque la palabra de Dios se viene hablando muchos años. Así es. Y en estos tiempos, ¿qué excusa? Si usted prende la televisión, allí se están dando un mensaje de la palabra de Dios. Pablo llegó a decir esto: retener lo bueno, que eso es lo más importante del Evangelio, retener lo bueno. Pero dice también que por envidia o por contienda, Cristo de alguna y otra manera es anunciado. Amén. Así que no habrá excusa de que hoy en día, gracias al Señor, se habla que hay un nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podáis ser salvos. ¿Cuántas discusiones tendrá el ser humano en aquel día? Equivocado. Y usted me dirá, ¿puede, pastor, decirme algo acerca de esto? Yo le digo que sí. No es bueno, hermano, de que la persona se haga religioso y dice, bueno, yo creo así y a mí nadie me va a mover de aquello. Abra su Biblia, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Señor. Viene un día que se lamentará porque el Señor Jesús desechará en su venida a aquellas personas que decían, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y esto. Pero sabes que a Jesús nadie le puede engañar. Así es, Señor. Él sabe las cosas de antemano y las profetizó y se van a cumplir. Porque sabes, hermano, que hay una profecía en Isaías capítulo 4, verso 1, de 7 mujeres que echarán mano de un hombre, diciendo, déjanos llevar tu nombre nada más, pero lo vestiremos en nuestras propias ropas y comeremos nuestro propio pan, que es la palabra de Dios, a su manera. ¿Verdad? ¿Y qué son aquellas 7 mujeres? 7 iglesias. Dios bendiga su palabra. Sí, Señor. ¿Por qué viene a mi mente esta palabra? Yo hace un momento le dije que el apóstol Pablo dijo que muchos hablarán la palabra de Dios por ganancia deshonesta, por envidia, por contienda, pero de una y otra manera Cristo era anunciado. Pero aquello no es válido, hermano, por eso le vuelvo a decir, que nuestra profesión cristiana sea correcta delante de Dios. No sea una palabra conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a los pensamientos del Todopoderoso. Amén. Las falsas doctrinas, hermanos, que harán desnudas en aquel día. ¿Qué es eso que usted ve ahí? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y le dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, porque a Dios no se puede engañar. Amén. Entonces Dios nos ayude, hermano, no solo aquel que dice, Señor, Señor, o el que dice, bueno, yo en el nombre de Jesús hice esto, esto. Hay que creer de todo corazón y hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando Felipe bautiza al inocuo, le pidió una razón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces nosotros esté de todo nuestro corazón de haber creído en el nombre de Jesús, por eso somos llamados hijos de Dios. Pero nunca de los labios hacia afuera. Nunca esté en ninguno de nosotros, hermanos, aceptar a Cristo de los labios para afuera, sino de todo tu corazón. Bien puedes. Sí, Señor. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Y en aquellos tiempos discutirán, y muchas cosas de estas, que hoy en día podemos ver. Usted conversa con cualquier pastor que no tenga la doctrina que tiene nuestra iglesia, gracias a Dios, y lo digo con mucha alegría, de que tenemos una iglesia que, gracias al Señor, muy clara en la palabra de Dios. Si usted se encuentra con esta, contesta. Allá usted, si usted lo cree así, así, pero nosotros no tenemos tal costumbre, o en fin, por ahí rechazando totalmente. ¿Y cómo pueden invocar el nombre de Jesús sobre enfermedades si nunca han creído
y no se han bautizado en su nombre. Usted sabe que a mí me ha dado el privilegio, mi Dios, en estos años, que ya llevo como 6 años de portero en aquella escuela. He pasado momentos difíciles, como también momentos de mucha alegría, y he podido manifestar allí el nombre de Jesucristo, haciendo urgimiento en la misma escuela a personas que verdaderamente han llegado angustiadas, personas que han llegado verdaderamente a hacerme muchas preguntas, y gracias al Señor he podido crecer mucho, porque eso también a uno le demanda esfuerzo espiritual, demanda que usted lea más, indague más, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por todo lo que el Señor me ha podido dar allí en aquel lugar, y me seguirá dando mientras el Señor sea conmigo. Entonces, amado hermano, amada hermana, huye de lo que tiene, huye de lo que Dios le ha dado. Sí, Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en quien pueda ser salvo. Les voy a dar una tarea. Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8. Les voy a decir que lo lean, lo mediten, y por ahí cuando quieran agregar algo más, pregúntenle al pastor, pero les voy a dar una pequeña alcance. Lo vamos a leer. Mi hermana que preside este servicio lo va a leer. Apocalipsis 13, versos 7 y 8. Allí hay algo que lo vamos a coordinar con el capítulo 7 del verso 21, 13, versos 7 y 8. En el nombre de Jesús. Amén. Y se le permitió hacer guerras contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Hasta ahí. Gracias, Señor. Cuyos nombres no estaban inscritos en la vida del Cordero que fue inmolado. Usted y yo estamos inscritos en aquel. Así es, Gloria a Señor. Dios. Gracias, mi Dios. Lucas capítulo 10, versículo 21, si no me equivoco, o no, del verso 17, dice así la palabra de Dios: que vinieron los discípulos gozándose con alegría, ni los demonios se sujetan en tu nombre. Pero el Señor Jesús le dice: regocijaos, porque vuestro nombre está inscrito en los cielos. Amén. Os digo de eso sí. Y se regocijó en espíritu: te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y las revelaste a los niños. Así es, Sí, Señor. Padre, aleluya. Amén. ¿Ah? Entonces estudia esa parte, hermana querida, hermano querido, y enseña a los demás. Por eso la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podáis ser salvos. Amén. No hay. Decía la palabra de Dios que leía mi hermana: lo llamará Jesús, porque éste salvará a su pueblo de su pecado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Aquellos llamados santos serán vencidos, lengua y tribu de muchas naciones, vencidos por la bestia, pero no aquellos que están inscritos en aquel libro. La base principal sería el verso 8, ¿verdad? Bueno, gracias, hermano. A mí me gusta hablar poco y que quede gustando, porque es tan importante, hermano, que la palabra de Dios edifique nuestra vida. Amén. Gracias a mi hermana que me ha hecho participante. La gloria y la alabanza sea para Dios. Los ponemos de pie, cantamos una alabanza, vamos a recibir a nuestra hermana, y yo para servirle mediante la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea a Él.